Listo. Bueno, entonces de nuevo todos muy bienvenidos a este espacio, un espacio que hoy se dará entre el proyecto de ciencias psicodélicas, un proyecto actualmente en divulgación sobre uso de psicodélicos y también que prestamos servicios en salud mental. De la misma forma nos acompaña Elizabeth de Casa Ánima. La idea de hoy es que vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es la intersección entre arte terapia e integración psiquedélica. La idea de hoy, bueno, el canal de YouTube es ciencias.psicodélicas. También pueden encontrar el canal de YouTube en nuestro canal, en nuestro perfil de Instagram, está el Linktree con todas nuestras redes para que puedan ir a verlo todo y también las grabaciones anteriores de charlas anteriores. Entonces, bueno, como les venía comentando, la idea de hoy es que va a ser algo un poco diferente a lo que normalmente acostumbramos acá en ciencias psicodélicas, que normalmente se suele dar como una charla más de tipo como catedrático y al final hacemos una serie de preguntas. La idea de hoy va a ser diferente. La idea es que hagamos una conversación, una intersección entre una psicóloga que se especializa más en la parte de arte terapia, que es Eli, y yo, que soy psicóloga, que me especializo más en la parte de uso de psicodélicos, más específicamente en la parte de integración. Entonces, la idea es que vamos a tener una serie de preguntas que yo le voy a ir haciendo a él y vamos así como conversando. La idea también es que ustedes vayan anotando sus preguntas para que al final de esta conversación hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes y que Eli nos conteste también, o yo también desde mi área. Entonces eso, me gustaría presentarme y ya después Eli ya se presenta. Mi nombre es Manuela Moreno, yo soy psicóloga, soy especialista en salud mental del niño y del adolescente, cofundadora de Ciencias Psicodélicas y ya desde hace ya varios años estoy especializándome en todo este tema del uso de psicodélicos y salud mental. Realmente es una pasión muy grande, estoy muy contenta de estar aquí hoy porque realmente conozco muy poco de arte terapia, pero siento que realmente es una herramienta muy grande para todas las personas que hemos vivido algún tipo de experiencia con psicodélicos. Creo que podemos entender o intuir ya de por sí que el uso del arte podría ser una herramienta muy valiosa y muy poderosa para hacer la integración con psicodélicos. Entonces, muy feliz, muy contenta de estar acá. Entonces, Eli, por fin, si te puedes presentar, porfa. Linda noche a todos, mucho gusto. Yo soy Elizabeth Acevedo, soy psicóloga egresada del CES y como bien dijo Manu, me especializo en arteterapia. Hace ya 2, 3 años que hice un diplomado en la Universidad de San Buenaventura de arteterapia integrativa. No es la profesión en sí, no sé si conocen un poquito que arteterapia ya está formalizada como una disciplina en otros lugares del mundo. En este caso, yo realicé un diplomado y lo integro a mi práctica como psicóloga. También realicé una formación en terapia Gestalt hace ya 2 años en el Centro Gestáltico de Medellín y desde esta corriente pues también buscamos trabajar mucho con recursos artísticos como apoyo en ese acompañamiento eh, del otro en salud mental. Mm, Sí. encantada de estar acá. Me gusta mucho este tema. Hace poco empecé como con el cuento de los psicodélicos, desde lo personal y pues obviamente desde la experiencia vivida, pues quedan como muchas cosas allí latentes, como por darle sentido. Y pues el arte, que es algo que siempre me ha acompañado desde muy jovencita, pues llega y me permite como articular lo que sucedió allí. Y bueno, ¿cómo no traerlo acá a lo profesional y compartirlo con el resto? Ujú. Muchas gracias, Eli. Y ya, mira, nosotras somos psicólogas. Yo sé que hay varias personas que se inscribieron a esta charla de hoy y nosotros en el formulario ponemos como, ay, ¿qué ocupación tiene? ¿Qué profesión tienes? Entonces, por favor, las personas que nos están escuchando en este momento nos escriben ahí como qué profesión hacen o en qué se ocupan y por favor desde dónde nos están viendo, porque realmente nos interesa mucho saber cómo cuál es el público que estamos, con el que estamos hablando en este momento.
Ahí por ahí vi que otra persona también decía, ay, sí, desde Argentina, Mendoza, también psicólogo. Entonces, las personas que nos estén escuchando por ahí, por favor, comentario en el chat. La idea es que estemos activos también en el chat. Nos acompaña Alejandro, que es tatuador de Medellín, una bióloga desde Bogotá. La mayoría de personas que nos ven son de Colombia, generalmente son de Colombia, pero también tenemos personas de Argentina, de Chile, de México, psicóloga social de México, psicóloga de Argentina. Ujú. Sí, entonces qué bueno como tener este alcance y poder tener estas conversaciones con las personas que realmente siento que en la actualidad, más que todo con el boom del uso de psicodélicos y tantas personas usando psicodélicos en la actualidad, realmente es una conversación que se vuelve urgente, que se vuelve muy necesaria. No solamente como en el ámbito para nosotros, como desde la psicología, desde la terapia o desde la terapia asistida con psicodélicos, sino como también desde un ámbito personal. Y muchas personas nos acompañan hoy con ese mismo propósito, como con explorar por qué y cómo el arte podría acompañarnos desde un ámbito personal también en la exploración de la conciencia y en la integración de posterior al uso de sustancias psicodélicas. Entonces, bueno, muchas gracias a las personas ahí que participaron en el chat. Entonces, listo, Eli. Me gustaría entonces que iniciáramos ya, pues así como a modo de introducción. Me gustaría primero como que nos contaras en general como qué es el arte terapia, qué se entiende por arte terapia. Ujú. Bueno, el arte terapia, como les decía ahorita, hoy en día es una disciplina independiente. Es una disciplina que se enfoca en el acompañamiento a personas a través de el arte, sea pintura, sea dibujo, sea artes escénicas, danza, teatro, música, también todas estas artes literarias como la escritura, la poesía. Hay un sinfín de lenguajes artísticos que bueno, nos pueden ayudar a complementar ese diálogo que suele aparecer en una persona que trae una problemática al espacio clínico, ta, ta, ta. Entonces, lo que propone la arte terapia es eso, un acompañamiento a través del arte para así explorar vivencias personales que hayan sido significativas o que si hay un sufrimiento latente. Es revisar la propia historia con lenguaje alternativo, o sea, irnos más allá de la palabra, más allá de lo verbal y, y bueno, muchas veces en lo simbólico también aparecen cosas que desconocíamos de nosotros mismos o que incluso rechazábamos. Algo así como lo que dirían los psicoanalistas, lo que devela lo inconsciente, Ujú. todo eso que es preverbal. Súper, entonces en ese ámbito, ¿qué podríamos entender como algo terapéutico? Ujú. Bueno, lo terapéutico es un término bastante amplio que incluso podría ir más allá del ámbito clínico, ¿no? Lo terapéutico es todo proceso o acción que proporciona un alivio, un respiro, puede brindar autoconocimiento o transformación personal. Y eso es algo muy singular. Lo que para mí es terapéutico puede que para ti no lo sea. Por ejemplo, para mí levantarme un domingo en la mañana e ir a la montaña me resulta, ay, como tan gratificante. Pero puede que tú digas, ay, no, qué locha, yo no quiero ir por allá. Y tú digas, yo prefiero, no sé, ir a Turco. Ya para mí eso es un momento sanador, ¿cierto? Es Ujú, muy singular. Y con eso quisiera también enfatizar en que el arte terapia no es una panacea, no es que tenga que ser específicamente un lugar para integrar una experiencia psiquedélica. Pueden haber muchos otros lugares, desde la palabra, o sí, como de diferentes formas. ujú. Ujú. Entonces ya lo terapéutico podríamos decir que es algo muy singular a cada persona, muy Exacto. subjetivo a cada persona y desde ese mismo enfoque, entonces podríamos decir que el arte terapia no es para todo el mundo, sino que realmente para quienes conecten con ese lado, para quienes Ujú. uno de sus lenguajes de entender la vida también sea por medio del arte. Sí, digamos que
como disciplina está abierta para todo el mundo, ¿cierto? Ujú, Pues per se los seres humanos somos seres creativos. Tenemos la capacidad de crear, de simbolizar, de metaforizar. Mm, y también el arte terapia se vuelve un camino para nombrar lo que a veces con la palabra es tan difícil. Una ujú, persona que le cuesta nombrar, mm, podría acceder a la arte terapia y encontrarse con algo que, de pronto lo sorprende. ujú. Y ahí tanto la utilidad para la integración como el uso de psicodélicos, porque Ujú, la mayoría de veces cuando usamos psicodélicos no hay palabras, todo se queda ujú. muy en lo efímero, en lo inefable. Entonces es Con como lo una forma visceral. de agarrar lo simbólico, lo que llega en esos estados que son muchas veces a nivel simbólico o a nivel corporal, más allá de lo cognitivo, más allá incluso de lo emocional solamente. Es como una forma de encontrar una forma de expresión a través del arte. Ujú, Entonces, eh, ¿cuáles recursos o estrategias podrían tener potencial terapéutico? ujú. Como decíamos ahorita, puede ser algo muy singular. Dentro de la arteterapia se proponen como caminos potenciales. El dibujo, la pintura, como todo el arte plástico, Ujú, también las artes musicales, las artes escénicas. mm, También podría entrar allí las artes literarias o digamos el movimiento auténtico, la danza. Pueden ujú, haber infinidad de expresiones artísticas que apoyen como esa manera de expresar, esa búsqueda de procesar emociones o de dar ujú, sentido a nuestra historia. Son finalmente medios que facilitan la conexión con nosotros mismos y la integración de experiencias. ujú. Yo Mm, creo que muy generalmente las personas cuando les mencionamos arte terapia, generalmente se imaginan es como pintando algo, como muy desde la parte visual, muy desde la parte de crear con las manos o las esculturas, pero también es muy importante como resaltar que el arte está en muchísimas otras expresiones, como me decías, desde el cuerpo, desde la danza, un desde la sonido. música, desde el Ujú. sonido, sea lo que sea que de por sí haga que haya una expresión creativa desde el ser humano. Sí, y aquí también decir algo, Manu, y es que no tiene que quedar lindo. Una premisa de la arteterapia no es que no se busca un resultado estético. Lo que se explora allí es más el proceso de crear, con lo que yo me voy Ujú, encontrando mientras construyo una obra, qué voy ujú, sintiendo, qué imágenes van apareciendo, qué recuerdos ujú, o qué sensaciones en el cuerpo se van asomando. ujú. Y eso es muchas veces las personas se sienten muy limitadas a explorar el arte terapia porque sienten que no tienen las capacidades artísticas, estéticas para crear algo, cuando realmente va mucho más allá de la calidad estética de algo y aparte que lo estético realmente es algo supremamente subjetivo. Entonces, las personas se suelen sentir como muy resistentes a veces a explorar este tipo de cosas porque sienten que no van a tener la capacidad de hacerlo. Mientras que a la hora de la verdad, todos los seres humanos tenemos la capacidad creativa, ¿cierto? Así es. Entonces, si mi objetivo no es terapéutico, ¿para qué estos recursos o estrategias? Si mi Pues en el objetivo no es... caso, Sí, dale. sí, en el caso del arte, mm, el arte tiene muchas posibilidades, infinitas prácticamente, diría yo. Además de la autoexpresión, también se vuelve como una actividad de disfrute. Yo me siento a pintar algo y me estoy distrayendo o estoy simplemente aplicando una técnica y con el simple roce del pincel con el papel, yo ya me parcho, por así decirlo, ¿no? Como que estoy Ujú, muy allí, muy presente y también fortalece como esta capacidad imaginativa de un poco la fantasía, va más ujú. allá de sanación. Ujú. Y eso va más allá de verlo como un camino hacia una medicina, una curación, hacia una catarsis.
bas- existe por el simple hecho de que existe, de que tenemos la capacidad de crear y de expresar. Ujú, Entonces, ¿cómo el arte podría actuar como recurso terapéutico y por qué? ujú. Como decíamos ahorita, el arte tiene muchas posibilidades y desde la antigüedad le ha servido al ser humano como un medio expresivo y un medio para dar sentido a lo que le acontece en su interior, como todo ese movimiento emocional, y también a lo que acontece afuera, a esas realidades sociales. De hecho, el arte siempre ha tenido un lugar importante, digamos, en las guerras o en los conflictos o en la política a modo de protesta. Es como un lenguaje que va desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, es como que está ahí retroalimentándose todo el tiempo. Ujú, Y como decíamos ahorita, es esta posibilidad de nombrar lo que muchas veces puede ser difícil, o es darle voz a lo que puede estar callado socialmente o a modo de denuncia. Y puede ser algo figurativo o puede ser algo muy abstracto y aún así tener como ese impacto en las sensaciones. Contemplar y admirar arte de por sí ya es como toda una actividad para nosotros los seres humanos. No hay que crear necesariamente, sino también contemplar y apreciar. ujú. Entonces, en ese orden de ideas, ¿el arte es una cosa individual o es algo colectivo o ambos? Ambas cosas. Ujú. En lo individual permite la introspección y en lo colectivo permite resignificar lo que esté sucediendo afuera, una transformación comunitaria, permite la denuncia o incluso reforzar un sentido de pertenencia. Un ejemplo puede ser la Comuna 13, acá en Medellín, un Ujú, territorio que estuvo muy marcado por la violencia y cuando se hace como toda esta limpieza, entre comillas, cuando ese territorio entra en conflicto, llegan los grafiteros, llegan los bailarines y empieza también a resignificar ese espacio. ujú, Y yéndonos también hacia atrás, el arte rupestre. En el arte rupestre los primitivos plasmaban misterios del mundo, eh, se hacían como preguntas muy profundas y plasmaban allí lo que podían, ¿cierto? Sus sentires, sus costumbres, mm, y sí, como todo lo ujú, misterioso que puede ser la existencia en lo colectivo y en lo individual, ¿no? ujú. Y ya con respecto a la arte terapia, ¿en qué contexto se puede aplicar? ¿En el ámbito individual, en el ámbito colectivo y cómo se diferencia eso? Ujú. El arte terapia tiene muchos campos de acción, pues puede estar prácticamente en cualquier lugar. En cuanto a lo individual, puede estar en un consultorio, una persona consulta, quiere explorar algún aspecto de su vida, listo, lo hacemos así. También es posible llevarlo a lo grupal, a lo, sí, como a lo grupal, como que terapia de grupo o de pronto un taller, como Ujú, procesos extendidos en el tiempo o un encuentro particular que queramos explorar algún tema. También es posible hacer arteterapia en encuentros de familia, con adolescentes, con niños, con adultos mayores, también con poblaciones que tengan alguna condición de diversidad funcional, sea ujú. intelectual, sea sensorial. En realidad puede estar en diferentes campos. Sí, al fin y al cabo el arte nos atraviesa a todos. Y el arte por ser arte, no por necesariamente tener que tener un objetivo terapéutico, sino por el arte existe en todos. Pero entonces, ¿cómo podríamos, cómo funcionaría metodológicamente para que realmente llegue a ser algo terapéutico? O sea, entiendo que el arte está en todas partes, realmente nos atraviesa, pero ¿cómo hacer, qué mecanismos tiene metodológicamente para que se pueda realmente llegar a considerar algo terapéutico? Ujú.
un contexto arte terapéutico tiene un encuadre, tiene un propósito claro. Venimos Ujú, acá con este objetivo. En el caso, pues, de una integración psicodélica, mira, ingerí hongos en tal momento de mi vida, quedé con esta información, quisiera explorar a través del arte eso que viví. O si tuve un mal viaje, por ejemplo, también traerlo, qué fue lo que pasó. Busquemos también los recursos artísticos con los que la persona puede sentirse más afín, o el terapeuta también podría mirar las necesidades particulares y proponer, ¿cierto? Entonces, es esto de que tiene un encuadre y también es un espacio controlado, digamos, tiene una estructura que es segura, es un espacio seguro, donde no vas a ser juzgado, donde tienes un tiempo establecido, donde puedes ir a hablar de eso que viviste sin el estigma social que puede haber, ¿cierto? No, no es fácil hablar de lo que se vive en un trip con cualquier persona, puede ser mal visto. Y pues también es esto de que estás en un espacio acompañado y que el terapeuta te puede guiar, orientar, acompañar mediante preguntas que propician la reflexión, ¿cierto? No vas a estar a la deriva, sino que vas a estar como más en un espacio presente, donde darle sentido a lo que viviste. ujú. Entonces siempre es necesaria la guía de un terapeuta o hay algunas herramientas que puedan ser autogestionables también. Yo considero que ambas opciones son válidas, depende del momento, la profundidad, lo que esté buscando la persona. Mm, Como te decía ahorita, si estamos en un contexto arte terapéutico, pues tenemos como ese plus de estar acompañados, de hacernos preguntas más allá de nuestra cabecita. Siempre está bueno hacer reflejo con un otro. A veces nos encerramos mucho en nuestras propias ideas y nos enredamos. Y ya de forma independiente, digamos que sí existen unas estrategias, por ejemplo, tener una bitácora física, un diario para escribir, o hacerlo también en video para luego escucharlo de nuevo y, ay, me di cuenta de esto, ve, esto que viene el trip, ya le di sentido. Mm, es como encontrar herramientas que estén a la mano. O sea, si yo lo estoy haciendo solo, busquemos herramientas que tenga en la casa, por ejemplo, Mm, lápices, colores, un cuaderno, de pronto recortes de revista para hacer un collage, o de pronto acompañar el espacio con música, entonces hago una playlist muy específica. Mm, mm. es como, sí, como mirar lo que tengo a la mano, con lo que me siento cómodo, seguro, que soy capaz de manejar y hacerlo. Y ponerse creativo, al fin y al Ujú. cabo. En el contexto de terapia asistida con psicodélicos, al menos en la forma en como yo la trabajo y como la conozco, a mí me gusta mucho pues todo este tema de la integración psicodélica y haciendo más un énfasis en cómo qué es la integración psicodélica. La integración psicodélica es darle continuidad a ese proceso que ya se vivió en la experiencia, pasar de todas esas cosas que ocurrieron en una experiencia que se siente como extraordinaria, pasarlo a algo más tangible a tu vida cotidiana. Y me gusta mucho la parte de arte terapia porque realmente permite muchísimo poder como canalizar todos esos símbolos que llegaron, que muchas veces son muy poco entendidos a nivel de la conciencia, a nivel cognitivo y más que todo cuando recién termina un viaje, cuando se necesita de tiempo para siquiera que esos símbolos, que toda esa información que llegó cale en el nivel de la conciencia, en el nivel cognitivo de la conciencia. Pero entonces, inclusive mucho antes de que seamos conscientes a nivel cognitivo de lo que ocurrió, somos conscientes de lo que ocurrió a nivel simbólico y a nivel corporal. Entonces aquí es muy chévere que llegue la arte terapia, incluso como
apenas está bajando el viaje, como para, como no hay ese recurso de palabras para explicar lo que está ocurriendo durante un viaje, podemos armarnos de otros tipos de recursos, del cuerpo, del baile, de la música, de incluso como darle continuidad a cosas que ya de por sí ocurrieron durante la sesión, para que todas esas cosas vayan bajando, como que toda esa información se vaya filtrando y haciendo la física en algo. Entonces ahí, eh, qué bueno como después de que haya un viaje, lo que sea, una sesión, es muy bueno recomendarle a las personas, tipo, haz lo que sea para que esto que ocurrió salga de ti, para que esto que no se, que se está teniendo tanto a nivel de la cabeza salga de alguna manera. Y esa es la primera forma en la que uno empieza a integrar. Cuando estamos en contextos ceremoniales y todo esto, lo más común es que todos busquemos integrar automáticamente de alguna forma. Y lo más común es que cuando termine el viaje uno se sienta alrededor de un círculo y lo más normal, lo que nos sale más natural es empezar a compartirlo de alguna forma con otras personas a través de las palabras, a través de las palabras. Pero muchas veces esas palabras no se quedan suficientes y cada uno después se va para su casa todavía con un montón de cosas que seguir integrando. Y es como que, bueno, ¿qué recursos podemos ofrecerles a las personas que están fuera ya del contexto clínico, sino que ya cada uno está en sus casas, está queriendo seguir la continuidad de su proceso de integración y cómo ofrecerles a ellos estrategias para que puedan hacerlo ellos mismos? Entonces tú me decías, el arte, pues puede ser la música, pintar, dibujar. Se me ocurren, por ejemplo, los mandalas, que tienen también como mucho contexto simbólico. Entonces, y esto es algo que la humanidad ha hecho siempre, que de alguna forma ha tenido la necesidad y la urgencia de que todos estos estados expandidos de conciencia no se queden solamente dentro de nuestra cabeza, sino bajarlos de alguna forma. Y eso ha sido a nivel histórico, siempre durante toda la vida. Y no es que en este momento ya llega la arte terapia y las personas que ya como que estudiamos esto y podemos dar un camino, pero ya de por sí es algo que la humanidad ha hecho a lo largo de la historia. ¿Tienes de pronto como para contarnos sobre referentes históricos, cosas que conozcas a lo largo de la historia sobre el uso del arte para integrar o... Sí, mira que si nos remitimos a los años 60, con todo este asunto del movimiento hippie, contracultural, nos vamos a encontrar con algo que se llama arte psiquedélico o psicodélico, ¿cierto? Allí surgió la necesidad de hacer tangible como todo eso que se percibía a nivel de los sentidos, a nivel de lo sensorial. Y allí surge como todo este boom de puros diseños, de muchas pinturas, de música que buscaban transmitir como, wow, ¿qué fue eso tan extraño que viví? Ujú, Entonces encontramos diseños con geometría, con mandalas, con colores eh, disarmónicos, por decirlo así, como que para la época eso fue como, ¿qué es esto? Esto no es realismo, esto es como algo muy surrealista, muy abstracto. Y, y bueno, por ese lado aparece como un poco el referente y también remitiéndonos ya como a las comunidades indígenas. Hay dos comunidades que quisiera traer acá. La primera serían los chipivos, que los chipivos se ubican en la Amazonía peruana y ellos hacen como unos rituales sagrados con la toma de ayahuasca. Y cuando ellos terminan ese ritual, luego de la toma, eh, tienen unas creencias en las que dicen, tuve contacto con Dios y me dijo algo. Y recurren como al bordado, mm,
sí, como a esto del tejido, también a la cerámica, al talle en madera para poder representar esos mensajes divinos. Y esto lo traen a la comunidad y de alguna manera sirve de educación o de transmisión para las otras generaciones que van creciendo con ellos. Mm, es algo así como unos espacios de canalización de la sabiduría ancestral, ¿cierto? Y existe otra comunidad indígena que se llaman los huicholes. Ellos se ubican en México y lo mismo, rituales sagrados, hacen ceremonias específicamente con peyote y ahí con imágenes o visiones coloridas simbolizan eh, un poco lo cósmico y lo divino que logran ver a través de ese viaje. Ellos también pintan en estambre, hacen máscaras, esculturas. Lo pueden buscar ahí en Google o no sé si, Manu, sería posible mostrarlo. En este momento no podría, pero O ahí les dejamos la tarea. sí les damos la tarea para que no se quede solamente en palabras, sino Ajá, los sí. chipivos y los huicholes. Ponen en Google arte huichole, arte chipivo y ahí se encuentran como esto tan impactante Ujú, que ponen ahí en lo físico, como dice Manu, de la experiencia vivida en la toma de estas plantas. mm, súper. Entonces ahí, ¿cuál crees que es el mecanismo que la arteterapia puede sumar a los procesos en terapias asistidas con psicodélicos? ¿Cómo puede sumar la arteterapia en esto? Yo lo pienso como un complemento que, como decía ahorita, ayuda a esa integración, a ese paso de darle continuidad, a ese sinfín, a ese mar de información que puede aparecer en el viaje, percepciones, pensamientos, arquetipos, imágenes, sensaciones en el cuerpo. ¿Cómo puede la metáfora y el símbolo canalizar todo eso que apareció y hacer la integración también más llevadera, ¿no? Y como decías ahorita, no es algo de inmediato, no, eso va a llevar su tiempo mientras yo voy aterrizando cada elemento, mm, mientras le voy dando el significado que tiene para mí particularmente, Ujú, que no se trata, el arteterapia no es un diccionario de interpretaciones, es más que tú, por medio de la exploración de los recursos, vayas respondiéndote tus preguntas. ujú. Sí, esa es una pregunta que yo también tenía, porque como, como haces este símil como si fuera un diccionario de interpretación del arte, pues entiendo que hay como diferentes formas de trabajar con el arte. Vamos, hay formas interpretativas, digamos, mucho desde la psicología dinámica, que se hacen interpretaciones de dibujos, de las cosas que van ocurriendo, o como muchos podemos aquí como recordar el hombre bajo la lluvia y todas estas cosas como que muy desde la psicología, desde el terapeuta hacia el consultante, hay como una interpretación desde el terapeuta hacia el consultante. Pero Ujú. entiendo que ya por este lado de la arteterapia no es que el terapeuta venga a hacer unas interpretaciones sobre lo que está haciendo la persona o, o es como más una construcción de la persona que está haciendo sobre su propio proyecto, sobre su propia construcción, o cómo es, usa ambos, cómo funciona. No se trata de un asunto interpretativo. El arteterapeuta acompaña a que el otro vaya encontrando sus propios significados y representaciones. Mm, puede que el terapeuta haga como unas observaciones, como, ve, me llamó la atención este elemento y esta forma y este color. Y por medio de la pregunta vamos escarbando un poquito, vamos invitando al otro a que expanda. mm, Sí, como que expanda él mismo ese significado. Ujú. Súper Somos entiendo, más sí, como copilotos, eso. mientras el Es más piloto va encontrando. como un ayudante que te va dirigiendo más
en encontrar tu propio significado. Y que eso es Así. lo más valioso de esto, porque también mucho en la parte de terapia asistida con psicodélicos se puede entender mucho también desde las tradiciones indígenas y todo eso, mucho a la parte interpretativa. Por ejemplo, como decir que para un cierto tipo de comunidades la serpiente simbolice, no sé, renacimiento, transformación, o que la mariposa signifique renacimiento. Y eso puede significar eso real para cierto tipo de comunidades, pero realmente lo importante y de dónde va todo esto es qué significado personal yo le puedo dar a esto. No es que, y es correcto que muchos, pues como sociedad, nosotros tenemos símbolos que tienen significados colectivos también, pero al fin y al cabo, lo más importante es el significado propio que yo le voy a dar a eso, lo que significa para mí, no, que no lo que significa para una cultura, no lo que significa para la sociedad, sino al fin y al cabo lo que está significando para mí, lo que yo estoy construyendo ahí. Y ya que para ir como justamente tengo yo acá un libro que se llama Integración Psiquedélica. Es mi libro favorito, es como mi Biblia en este momento, me gusta mucho. Lógicas no ordinarias y retos de la psicoterapia en estados expandidos de conciencia. Y me gustaría también como recomendárselo mucho, aquí veo aquí muchos psicólogos, muchos terapeutas que les interesa este tema. Realmente este libro es muy, muy interesante para esto. Entonces aquí estaba viendo una sección que me estaba como hablando de cuáles son esas técnicas que podríamos usar nosotros en la terapia asistida con psicodélicos o en la integración individual eh, relacionadas con el arte. Entonces aquí los nombran como que son técnicas de procesamiento cognitivo, emocional y creación de sentido. Entonces me gusta mucho porque al fin y al cabo yo creo que lo más importante ahí es al final la creación del sentido y en la creación no como algo que, el sentido no como algo que ya está puesto en la experiencia, sino que algo como algo que se va a seguir construyendo después de la experiencia. Y es ahí donde viene realmente el trabajo importante. Entonces aquí mencionan para que los que estén interesados también ir buscando más sobre el trabajo con mandalas, los collages, el trabajo con cuentos, historias, películas, las esculturas, bandejas de arena, técnicas expresivas de procesamiento, el baile, la música, el canto, y todas estas son experiencias que favorecen, les voy a leer aquí, técnicas con el común propósito de favorecer la expresión y procesamiento emocional y ayudar a la construcción del significado de la experiencia. Se trata de técnicas de externalización, es decir, que pretenden producir un elemento externo, objetivo y observable de nuestra experiencia, como si se tratara de crear un testimonio tangible de lo ocurrido, un recordatorio de la experiencia que está más allá de un recuerdo interno. ¿Qué opinas de esto? Me encanta. Desde la arteterapia hablamos de la triada terapéutica, ¿cierto? Entonces, por una parte está el terapeuta que acompaña, es el copiloto. Por otra parte está el consultante y está la obra. Ujú, Estamos los tres allí. Entonces, acompañamos a que ese consultante le dé sentido a esa vivencia, le ofrecemos unos recursos artísticos y listo, va creando su obra. Ta, 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 ta. La creación de esa obra puede llevar varias sesiones. ujú, Y cuando se da esa creación, empezamos también un diálogo con esa creación. No es solamente con el terapeuta, ah, no, vea que eso fue lo que hice. No, la persona empieza un diálogo con su obra y como te digo, puede ser continuo en el tiempo e incluso le puede agregar cosas o le puede quitar otras y qué ocurrió mientras lo construía. Me gusta esa palabra que aparece ahí en el libro de recuerdo, ujú, como hacer algo que queda allí y que puede haber más y haber más, pero es algo que está ahí, que queda ahí y que es posible hablar de él, ujú. Y que es posible porque la hablar con él arteterapia, también. sí.
porque pasa que, listo, el símbolo, ya, ya. No, ya, esa es como mi obra, listo. No, no, realmente, ¿qué más te dice? ¿Cómo lo puedes traducir? y cómo va cambiando eso a lo largo del tiempo también. Que eso se vuelva cada vez más concreto, más concreto, más concreto. Ujú. Ay, se me está yendo la... Ay, se Sí, cortó. se me fue. Aquí estamos, volvimos. Ujú. Sí, por aquí Sí, también ay, hay... no escuché la última parte que dijiste. Ah, no, no sé. Que sí, eso, como que uno poder hablar con la obra y que eso va cambiando también a lo Ujú, largo del tiempo, que también hace parte de la integración, como también en la creación de sentido no es algo fijo, no es algo rígido, sino que esa creación de sentido va cambiando y es flexible a lo largo del tiempo. Entonces también como ver cómo después inclusive de mucho tiempo, cómo ese recuerdo de esa obra me cobra un nuevo sentido incluso después de mucho tiempo. ujú, Pero aquí también hay otro pasajito que me parece interesante que dice, las artes creativas promueven que nos entreguemos a nuestros mundos internos, entremos en contacto con ellos y los exploremos en sus múltiples dimensiones en una actitud carente de juicio. También validan nuestras experiencias internas mediante la creación de un testimonio para nosotros y para los demás que puede ser reinterpretado y compartido. Entonces también es como muy lindo ver que realmente no es que, aunque esto se haga como una práctica individual, eh, realmente es algo que es de cara al mundo, al fin y al cabo, y que es de cara a mí mismo y que es de cara al mundo y cómo hacer yo para poder compartir esto que viví de cara al mundo, que pueda ser realmente ese testimonio de la experiencia que se vivió. ujú. Bueno, aquí alguien estaba preguntando que alguien tiene ese libro. Yo creo que sí lo encuentra en internet. Lo busqué, lo compré en Buscalibre, Integración Psiquedélica de Marc Aichal, que es de ICERS, que es de España. Bueno, entonces aquí como para seguir dándole continuidad a nuestras sesiones, eh, podemos ir dando como más a modo de cierre para que también las personas vayan escribiendo sus preguntas, todo lo que quieran decirnos acá. Bueno, eh, ¿qué recomendarías tú a las personas que quieren hacer integración por medio del arte de una manera autodidacta? De manera autodidacta. Ujú, Yo diría que miren los recursos que tienen a la mano. Muchas veces se piensa que, ay, no, para hacer arte necesito unos pinceles súper finos o necesito mm, una hoja opalina. No, realmente el arte puede estar en cualquier cosa, incluso en hojas que encuentro en la calle, como hojitas de árbol o ramitas, piedritas. Puedo hacer todo un montaje con lo que me voy encontrando o lo que tenga en la casa. Entonces, no limitarnos a que no tengo dinero para comprar X o Y acrílico, o es que, o lo que decíamos ahorita del no saber, entonces que yo no sé bailar. No, permitámonos explorar. Creo que esa es como la palabra primordial. Exploremos, ya tenemos una información. ¿Cómo la hago tangible? ¿En qué la puedo poner? Ay, veo por aquí una almohada. Listo, eso me representa algo. Le voy a agregar estas cositas, que estoy viendo ahí, y empezar a dialogar un poco con la imagen. Es la exploración, es sentirme seguro, buscar espacios donde yo pueda hacer todo esto sin juicios, sin convenciones sociales y tener una intención. ujú, ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué sentido le estoy dando a esta creación? Y me gustó mucho lo que decías de cara a sí mismo o de cara al mundo. Cuando termino mi obra, si escribí algo, "Guau, ¿será que tengo la necesidad de compartirlo con alguien o en un blog virtual o lo quiero dejar para mí mismo?"
Ujú. Como Ujú, preguntarse qué quiero, qué necesito con esto que acabo de hacer físico, de una experiencia. Mm, y tampoco forzarse. O sea, si estoy bloqueada, no, es que a mí no me sale, listo, no te fuerces. Hay que darse tiempo para que las cosas vayan emergiendo, ujú. tomarse su tiempo para ir aterrizando. Y Y, ese es. y si ya la cosa es como muy abrumadora, bueno, permitirse pedir ayuda, acompañamiento y estar ahí, muy Ujú. presente. A fin de cuentas, creo que es mucho de, como le decías tú, como de permitirse. Al fin y al cabo, los seres humanos somos seres creativos, somos seres que estamos, pues que tenemos un impulso creativo. Incluso no es que sea como que somos creativos, realmente somos con impulso creativo permanente y es el momento de permitirse, así sea con cualquier tipo de expresión y sin juicios, sin presiones estéticas, por ejemplo, y ser simplemente como recursivo, porque el arte está en todas partes, el arte está en absolutamente todas partes, solamente es tener esa visión creadora, esa visión creativa que te permita plasmar lo que sientes en en cualquier parte a través de la música, a través de, de la pintura, las artes visuales, escénicas, lo que sea, y que puede ser algo completamente personal y compartido en la medida en que individualmente uno lo quiere, en la medida que el deseo lo permita, en la medida que la necesidad también lo lleve a uno a ese estado. Entonces, Ujú. por acá, también como para ir terminando, quería compartir mi proceso de integración algo que hice. Pero, lo- yo no soy artista. Bueno, me estoy despegando de los cánones estéticos, Me encanta. pero sí, o sea, como simplemente como de cara al mundo, ya que estamos hablando aquí como de cara al mundo, simplemente como plasmar un poco de lo que es importante para uno y yo sé que si uno le muestra esto a alguien, esto lo hice yo con colorcitos, después de una fiesta, de un rave con MDMA, que yo veía un montón de estas cosas, y yo sé que lo chévere es que esto, no, esto le puedo mostrar esto a las personas y esto no va a significar nada para alguien, pero si yo lo veo, me trae a mí los recuerdos, puedo hablar con esta obra, me trae el recuerdo de yo que sentía en ese momento y lo que importa para mí y me queda como testimonio de lo que vivía en ese momento. Y para seguirlo yo viendo, y cuando cada vez que lo vea lo pueda reinterpretar de la forma en que en este momento de mi vida está, en el que en este momento de mi vida estoy, pues, que cada momento de mi vida va a interpretarlo de manera diferente. Entonces, si les comparto mi obra artística, después de un viaje con MDMA, Ujú. entonces me gustaría como también animarlos a todos ustedes a que nada, o sea, siéntense a crear, a dejarse llevar también por el impulso creador que tenemos nosotros los seres humanos. Ujú. Entonces, bueno, aquí ya Eli, para ir terminando, eh, gracias Alejandro. Hay otra cosita, Manu. Tú muestras ahí algo con colores y tales. También puede ser algo muy sencillo como esto. Sí, totalmente. Para mí esto es, aquí traduzco mi experiencia también de un viaje de hongos y no es algo que tú dirías, ay, lo más elaborado del mundo, Ujú, súper estético. No, no. sí, es que Palabras, imágenes. eso Chévere. es precisamente que no está en la calidad estética de nada, sino que en lo que significa y simboliza para uno y en la medida en que uno puede seguir dialogando también con esa obra, sea la que sea que uno tenga. Ujú. Entonces, bueno, por aquí estaba Juliana, eh, también está Gustavo, pero es una pregunta que realmente yo no sabría cómo responder bien, que dice, ¿qué rol jugaría la actividad o las prácticas sexuales en tanto proceso creativo en la integración de la experiencia psicodélica? Gustavo, yo te la quedo debiendo, porque no me sé esta respuesta. Entiendo la práctica sexual como un proceso creador, como una energía creadora, como la sexualidad como una energía creadora, pero creo que esto se sale como de los límites de la arte terapia. Realmente siento que esto es como otra cosa que aquí yo no te tengo la respuesta, a no ser de que Eli tenga la respuesta.
No, realmente también me quedo corta. O sea, Sí. podríamos entender lo sexual como ese eros, ese impulso vital que tiene que ver con el impulso creativo. Ajá. Ujú. No sé, como que Hasta ahí. Hasta ahí me hasta queda ahí. como la comprensión de cómo podríamos tenerlo. Y Sí. Juliana dice que quisiera preguntar algo en voz alta. Entonces, dale, Juli, puedes abrir tu micrófono si estás por aquí y Sí, nos haces hola, la pregunta. sí, hola, ¿cómo Hola. están a todas y a todos? Bueno, en primer lugar, el compañero que pregunta lo de la sexualidad, o sea, solamente es como un paréntesis que yo también me he preguntado por lo mismo, y es algo que ahorita estaba averiguando sobre el sexo tántrico, que al principio yo dije como, bueno, esa raíz de los tantras, como uno llega y es consciente de la energía sexual que transmite por el cuerpo. No la puede hacer con una pareja o la puede hacer uno solo, yo no lo he intentado, pero sí de pronto como, si el compañero le interesa, como investigar por ahí, porque pues siento que también como el cuerpo, como esta herramienta física también para sentir esas energías y como esas respiraciones y esa conciencia de que uno es vida, también puede ayudar como el sexo tántrico, pero pues yo no tengo experiencia. Eso es como algo que estaba como averiguando ahí. Y bueno, entonces mis preguntas. Entonces yo tenía varias preguntas. La primera es que me generó, pues yo vi el flyer, yo decía, ¿por qué psiquedélico, no psicodélico? Entonces, esa es una. Las voy haciendo, sí, sí, las voy haciendo y tú las contestas ahorita, ¿sí? Listo. Entonces, la segunda es que si en efecto, pues yo hago tomas de yagé, entonces como que con este bombardeo, pues de esa información, yo sí decía cómo lo integro, entonces empecé a dibujar, tal cual, yo no soy artista, pero pues yo decía los colores y eso. Eh, yo no, yo no estigmatizo ni rechazo como la inteligencia artificial porque me da curiosidad cómo funciona en el proceso creativo. Entonces empezaba a dibujar y yo decía, bueno, y voy a preguntarle a la inteligencia artificial a ver qué opina de este dibujo y cómo es el proceso de la programación de la inteligencia artificial para ver. Entonces me decía lo de las líneas, lo de los círculos, que la forma cómo se hacía y bueno, quisiera saber cómo qué relación tienen con la inteligencia artificial. No sé que no reemplaza a un terapeuta ni la compañía que hace otro humano, pero sí, me quedo impactada. O sea, como que yo decía, no sé cómo sabe si yo no hablo con la inteligencia artificial de esto, qué tanto se ve en un dibujo. Entonces, qué tan, em, digamos que listo, el proceso de integración es subjetivo y pues uno dice, esto fue lo que me llamó la atención, pero cuando una máquina programada hace algo que yo decía como yo no pensé que se viera tanto así, o sea, pues me da como curiosidad como la relación que tienen con la inteligencia artificial, si de pronto la han visto en cuanto a esa integración. La tercera y última, eh, quisiera saber, porque con esto del dibujo, si no soy artista, siempre hay una presión personal como de querer como mejorar, pero está relacionado ese mejorar como en términos más productivos e institucionalizados, como de aprender a dibujar más. Yo quería dibujar y no mostrarle a nadie porque para no sentirme como presionada por como mis dibujos y mis colores, pero sí quisiera saber de pronto si a medida que uno va avanzando en el dibujo, como esa técnica ya de que a veces quiero plasmar algo, pero como no tengo la técnica, listo, me quedo con los dibujos y también son muy valiosas, pero como hacerlo técnico también de pronto puede ayudarlo a profundizar a uno o de pronto no, porque si en algún momento sí quisiera avanzar con el arte del dibujo, pero no presionándome, pero sí diciendo como, o sea, yo por ejemplo quería dibujar un árbol y listo, quedó así y eso también dice algo de mí y dice mucho, pero en una parte de mí también como la tecnificación del arte y la forma de integrar estos códigos, siento que sí haría falta desde mi perspectiva muy institucionalizada y muy estricta. Y ya hay como la última pregunta relacionado a lo masculino, a mí en esta última toma de Yagé me decía como, me estaba doliendo mucho eh, el brazo izquierdo. Entonces, yo la verdad ni siquiera estaba, ya estaba en los últimos, que es ya como las 3 de la mañana, yo ya estaba un poco distraída, entonces yo solamente decía, ay, me duele mucho el brazo. Entonces pasaron muchas cosas y al final ella me dijo, tú tienes la energía masculina, no está como equilibrada.
Entonces me hablaba como una terapeuta y como que de alguna forma, como que en algún momento, según lo que entendía, como que se iba a presentar. Entonces yo le dije, ¿qué? Me dijo, pues tú me preguntaste eso hace un tiempo, o sea, en la misma toma. Y yo, sí. Entonces quería saber cómo de pronto si tienen como herramientas para eso, porque si realmente eso me quedó como en confusión, ese equilibrio de lo masculino y lo femenino. Y esas eran mis preguntas, muchas gracias. Bueno, Juli, muchas gracias por tus preguntas. Con respecto a la primera, la diferencia entre psicodélico y psiquedélico, es una pregunta muy interesante porque es simplemente como la forma en que uno quiere contextualizar, conceptualizar esto. Psico se refiere más a la parte mental, como uno dice, soy psicólogo, se refiere más a como a esta parte mental, y el psique se refiere más a la parte relacionada con el alma. Entonces, más, no es que se refieran a cosas diferentes, porque al fin y al cabo son sustancias psiquedélicas, entonces nos referimos a las mismas sustancias, pero es más como la forma en que uno se relaciona con ellas. Entonces, es más, si yo lo estoy viendo más desde un ámbito, desde la parte mental, desde la parte cognitiva, emocional, y ya la parte psique está más relacionada con el concepto del alma o la parte de la espiritualidad. Pero al fin y al cabo nos referimos al mismo tipo de sustancias. Entonces ya con tu segunda pregunta con el tema de la IA, era como lo que le preguntaba a Eli ahora, que es la parte como interpretativa de la psicología en la parte del dibujo. Entonces muchas veces pues se interpreta el tipo de trazo, digamos si hay un trazo muy fuerte, entonces la psicología dinámica lo va a interpretar como una persona ansiosa o trazos más peludos, como se dice, entonces es una persona como con ciertos tipos, características de personalidad y todo eso, como que hay mucha lectura a través del dibujo desde la psicología. Pero realmente lo que entiendo es que ese no es, no es el objetivo, realmente. No es el objetivo cuando tú creas una obra que otro tercero externo te lea lo que está pasando ahí, desde la arte terapia. Entonces, la IA te puede, con sus conocimientos que tiene de cómo debe ser un trazo o cómo interpretar ciertos tipos de trazo o colores, todo eso te va a dar una interpretación. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque al fin y al cabo, como dices, la IA no te conoce y lo importante del proceso creativo en arteterapia es la construcción de lo que tú estás haciendo y la construcción del sentido que estás generando en tu obra, no lo que se interprete por fuera de ti en ese momento. Eso es lo que yo entiendo al respecto. Eh, bueno, Eli, si se puede decir algo más. Sí, con esta pregunta de la inteligencia artificial, mm, sigo siendo muy chapada a la antigua, muy vieja guardia, y considero que si bien ahora ChatGPT, por ejemplo, puede hacer unas preguntas orientadoras, unas preguntas que pueden propiciar la reflexión, me parece que no es un acompañamiento, mm, como que no percibo que sea un espacio seguro del todo, a diferencia de cuando estás con un terapeuta, que bueno, si yo me desbordo emocionalmente por la respuesta a la que llegué, puedo estar con alguien que me comprende, que me mira a los ojos, que puede empatizar con la sensación que estoy teniendo y me puede ayudar a regularme. Si yo trabajo lo que viví con una IA, no sabemos si hay posibilidad de contención emocional. Ujú. Entonces por ahí lo veo. No estaría muy de acuerdo con hacerlo. Sí, es que al fin y al cabo se queda Ajá. corto. Puede Y que no haya sabemos en el futuro, interpretación. pues, pero En este ahora. momento, no, y yo creo que Ujú, jamás lo va a hacer, es que nada como el contacto humano, realmente, nada como ujú, una persona enfrente. Entonces sí, quizá como que la IA te puede hacer interpretaciones con respecto a tu trazo y todo eso, pero realmente no tiene ningún contexto de quién eres. ujú. Entonces yo te recomendaría más bien que si por alguna razón hay algo que está resonando contigo en lo que la IA dice, lo trates con un terapeuta. Si hay algo que te resuena desde ese lado, lo trates con un terapeuta, pero no dejes que simplemente como tomar por hecho lo que está diciendo la IA con respecto a tu trazo, los colores, a lo que pones ahí, no, no, realmente se queda muy insuficiente. Y con eso que dices, Manu, también es esto de la historia. O sea, cuando tú vas donde un terapeuta,
el terapeuta tiene un seguimiento, tiene una historia clínica, tiene unos antecedentes sobre ti. Si yo voy donde una IA y le hago, mira, te mando la imagen, ¿qué ves ahí? La Nada. IA no sabe nada sobre ti, Ujú. mm, puede arrojar Exacto. un montón de cosas aleatorias. Sí, ya con respecto a, también a tu última pregunta sobre lo de la masculinidad, de la energía masculina, eh, si eso es como lo de la IA, como si eso es algo que realmente te resuena en ti, si sientes algún tipo de bloqueo con la energía masculina o hay algo con relación a esto que te hace ruido, eso es mejor como tratarlo en terapia. O sea, aquí es claro que no podemos como darte respuestas claras con respecto a qué hacer, qué paso a hacer, pero lo que sí está claro es que todas estas cosas son mejores acompañadas y si te hay algo que te genera ruido, es mejor también como tomar la valentía y el atrevimiento de decir, ve, necesito que alguien más me acompañe en este proceso. Eso sería. Y había otra pregunta sobre la mejora productiva. Tú Ah, sí. hablabas sobre esto de mejorar la técnica en dibujo. Y yo creo que desde la arteterapia la idea no es prohibitizar, ¿cómo se dice? Prohibir, no prohibir como esto de la técnica o de que yo soy profesional o yo soy artista, entonces ¿qué? No, la técnica aparece, te atraviesa, pero lo que va, digamos, a tener sentido es lo que tú puedas simbolizar, significa representar. La técnica se vuelve como un agregado, no es el objetivo o el fin de la arteterapia. Como les decía antes, lo que importa es el proceso creativo, más que el resultado es el proceso creativo. Mm. Bueno, aquí por aquí me era pregunta si conocemos algún protocolo o bibliografía de arte terapia y psicodélicos. Pues yo no conozco, así como tan específico arte terapia y psicodélicos, no conozco, pero podríamos buscar a ver si hay algo por ahí. Es muy probable que sí, porque pues definitivamente, muy intuitivamente podemos deducir que el arte está muy relacionado con el uso de psicodélicos. Entonces algo debe existir. En este momento no tendría como una bibliografía exacta para eso, pero sí, digamos, con este libro que les comentaba de integración psiquedélica, hay mucho, hay mucho que explorar. Por ejemplo, el libro también pues tiene muchas cosas relacionadas, hay como para antojarles, con cosas de integración psiquedélica, arte, como el proceso creativo de las personas, el simbolismo, lo que simboliza para cada persona. Entonces, podría decir yo que esta es una bibliografía bastante interesante para las personas que les interesa este tema de la integración psiquedélica en general y hace mucho énfasis en la parte de arte terapia. Pues por aquí les muestro. Y también es como, me parece como importante simplemente resaltar que el arte visionario existe por algo. Pues el arte visionario es una forma en que la humanidad ha encontrado de representar las visiones en estados expandidos de conciencia. Ah, bueno, por acá tengo otro. Se llama Misterios psicodélicos de lo femenino y hacen una revisión de un montón de artistas mujeres y su relación con el arte visionario. Entonces, por acá, como diferentes artistas. Entonces, también es un libro pues, que puedo recomendar que también trata en varios apartados sobre el arte, la relación con las mujeres y los psicodélicos. Entonces, también es otro libro recomendado por acá. Bueno, entonces por aquí ya vamos terminando. Eli, si tienes algo más por decir o si alguien más tiene una pregunta final. Por mi parte, agradecerles. Gracias por estar aquí, por escuchar nuestra experiencia. Esto también es un conocimiento que se viene mm, formalizando, innovando. Todavía es un tema que se sigue discutiendo y está bueno que empecemos a echarle un ojito. Ujú. Ujú. Sí, lo mismo. Muchas gracias a todos los asistentes.
Terminamos nuestra sesión también con 25 personas participantes. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias a las personas que se conectaron. Eh, También como comentarles un poco de que en Casa Ánima y Ciencias Psicodélicas estamos en este proceso, en un proceso como de una alianza. Estamos haciendo una alianza con respecto a esto. La idea es que Ciencias Psicodélicas también pueda sacar cursos relacionados al uso de psicodélicos para psicólogos específicamente, que es, consideramos que es una necesidad en este momento, ya que muchos psicólogos están constantemente como con personas que les traen experiencias psicodélicas y no saben cómo hacer para apoyarlos en ese proceso de integración. Entonces, la idea también es que Casa Anima y Ciencias Psicodélicas se integre para poder ofrecerle cursos, contenido y educación con respecto a psicología y psicodélicos. Y también la idea es en Casa Ánima sacar círculos de integración relacionados con la arteterapia específicamente. En este momento, Ciencias Psicodélicas tiene círculos de integración, pero en este momento no incluimos la arteterapia. Por eso nos reunimos con Casa Ánima para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para ofrecerle algo al público que tenga arteterapia y psicodélicos e integración? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Esta grabación va a quedar en YouTube también para que lo tengan presente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, un abracito a todos. Un abrazo. Chao. Chao.